Ya, listo. Empezamos, por favor. Empezamos. Listos. 1, 2, 3. Ahí estamos. En un ensayo, en una muestra de arcilla, proporciona los siguientes resultados. El sigma sub 3, 2 kilos. El sigma sub 1, 10 kilos. Y el ángulo de inclinación del plano de rotura de 60 grados. Calcular los parámetros de resistencia de corte. O sea, el ángulo de fricción, la cohesión y además los esfuerzos de cortesía, ¿no? Entonces vamos viendo el solucionario, creo que sí se puede apreciar la pantalla. Por ejemplo, estos ejercicios de inmediato se los comparto para que lo tengan ahí, una miradita al solucionario. Una miradita al solucionario. Ahí está, mira, con los datos proporcionados se procede a resolver gráficamente. Vamos al círculo de Moore de una manera gráfica. Hola, ¿están por ahí? Hola, 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 observa. Entonces, trazamos, claro, el esfuerzo normal acá, muy bien, y el esfuerzo cortante en la vertical, chévere. Entonces, de acuerdo a los datos, graficamos el sigma 3, graficamos el sigma 1 a escala, el sigma 3, 2 kilos por centímetro cuadrado, el sigma 1, 10 kilos por centímetro cuadrado, y tú sabes de que la semisuma, 10 más 2, 12, entre 2, 6, te da acá el centro, ¿correcto? Una vez que has hecho eso, ¿y cómo calculas este ángulo? Por definición se sabe de que el ángulo de fricción más 90 de 2 teta, o si no, que también la formulita era así, ¿no es cierto? De otra forma, teta es igual a 90 más phi medios. Esto de acá es lo mismo que esto, ¿ya? Lo que acá lo han arreglado, lo han multiplicado por 2. No confundir el ángulo teta con el ángulo phi. Ya está. Entonces, como se sabe de que el ángulo phi, perdón, el ángulo teta es 60 por dato, acá lo tienes, 60, el doble 120, y de ahí despejas y se calcula el ángulo de fricción. Ya está el ángulo de fricción. Para calcular la cohesión, vienes acá por trigonometría, o por la fórmula también, ¿no? Por trigonometría, hacemos la ecuación trigonométrica correspondiente a la razón trigonométrica, y hacemos los reemplazos para sacar la cohesión. Ya tenemos el ángulo de fricción y la cohesión. Pero también pedían los esfuerzos, el esfuerzo normal. Teniendo el C y el phi, regresas a tu gráfico. Recuerda que esta porción, acá está el C y este es el phi, el ángulo de inclinación. Ya está. Entonces, teniendo esos valores, de inmediato se hacen los reemplazos y siempre acá por trigonometría el cortante es igual a CE, pero CE viene a ser la semidiferencia por el coseno. Ya está. Tenemos acá las dos soluciones. Estas serían las respuestas al ejercicio 1. Está resuelto paso a paso, bien detalladito. Problema 2. Es por si acaso para que puedas practicar algo, ¿no? Yo sé que la hora de práctica lo están haciendo los sábados, pero acá tenemos un detalle. Ejemplo 2. En un depósito de un suelo, el peso específico natural es 2,01 y se realizó una excavación a 8,5 metros de profundidad. Inicialmente se encontró la presencia de agua, posteriormente se pudo verificar que el agua alcanzaba una altura de 4,7 metros a partir del fondo de la excavación. Determine la resistencia al corte del suelo en un plano horizontal antes y después de la aparición del agua. Considere que la cohesión es cero
y que el ángulo de fricción es 20. Peso específico del agua, 10 kilonewton por cubo. Una explicación breve para continuar con la teoría. Entonces se sabe de que la resistencia al corte se puede expresar mediante esta fórmula. Claro, hay dos fórmulas, ¿no es cierto? Tau es igual a C más sigma tangente de phi. Este es el criterio de falla de Moore. Pero acá mira que están usando esta otra fórmula. ¿Por qué? Porque este caso es del suelo seco, drenado. Este caso es del suelo no drenado porque acá habla de presencia de agua en el terreno. Entonces, el esfuerzo normal, a ver, en este caso, el esfuerzo normal se convierte en esfuerzo efectivo. O sea, ya no es sigma, sino sigma prima. Acá está. Ya está. ¿Por qué? Porque ya no se trabaja con el esfuerzo total. El esfuerzo total es igual a la presión de poro más el esfuerzo efectivo. Trabajamos con el esfuerzo efectivo. Acá lo tienen. El esfuerzo efectivo es el esfuerzo total menos la presión de poro. Entonces, en esta formulita hacemos los reemplazos. Tú sabes de que cuando no hay presencia de agua, no existe poropresión. El esfuerzo normal es el peso específico del terreno por la altura. Peso específico del terreno por la altura. Y como la presión de poros es cero, ¿no? Cuando no hay agua. Entonces, cuando no hay agua, el esfuerzo efectivo y el esfuerzo total son iguales. Por lo tanto, en condiciones sin agua, el cortante sería C más sigma prima por tangente de phi. Ahora, para el segundo caso, cuando el agua asciende 4,7 metros, la presión de poro vendría a ser gamma del agua por la altura. La presión de poros, ahí está, presión de agua, gamma del agua por la altura, dice que asciende 4,7 metros, y el esfuerzo efectivo sería el esfuerzo total, cálculo. Recuerda de que acá el esfuerzo total y el efectivo son iguales porque no había agua. El total menos los poros te da el efectivo en la segunda condición. Por lo tanto, la resistencia al corte en presencia de agua, el cortante es igual a la cohesión más el esfuerzo efectivo por la tangente de phi. Las respuestas a la mano, antes y después. Ejemplo 3. Eso está bien preparadito para que lo entiendan, lo practiquen. Ejemplo 3. Vamos a este color que es más bonito. Una muestra de arena seca fue sometida a una compresión triaxial, cuyo ángulo de fricción es 37. Sabiendo que el sigma 3 es 2 kilos por centímetro cuadrado, calcular el principal mayor, o sea, el sigma 1. Recuerda que la solución lo puedes hacer trigonométricamente en el círculo de Moore y también apoyándote en las fórmulas. Entonces, vamos acá, hacemos el gráfico del círculo de Moore. En el círculo de Moore tiene las condiciones. Por la trigonometría, tú sabes de que AO más OD es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces, si tú multiplicas la hipotenusa por el seno de phi, te va a dar el cateto CD. Por definición del seno, el seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Listo. Este de acá es ese concepto. El seno es igual cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, sacando condiciones, reemplazando quién es AO. AO es cotangente por C en este triangulito, más esta porción desde O a D, que es sigma 1 más sigma 3 entre 2. Y todo multiplicado por el seno. Y el CD, a ver quién es,
Uy, un instante, por favor. Acá hubo un problema con la red. Se fue el sistema. Un instante, por favor. Un momento, un momento. Acá hay problemas con la red. Hola. A ver. Un momento. Eso. Ya. Ya volvió. Acá parece que acá la pantalla de la computadora le dio un patatús. Ya está. Entonces, por trigonometría, ya está. Sacamos seno y coseno, reemplazamos y conseguimos que el sigma 1 es 8 kilos por centímetro cuadrado. Acá está el proceso desmenuzadito, paso a paso, renglón por renglón, cómo se resuelve. Es de cortesía para que tengas un archivo ahí. Ejemplo 4. Determine el ángulo de fricción interna de una muestra de arena que fue sometida a una compresión triaxial, donde la ruptura se obtuvo cuando el sigma 1 es igual al triple de sigma 3. Por tratarse de una arena, consideramos que la cohesión es cero. Eso lo conoces por teoría. A ver, lógico, las arenas tienen cohesión cero. Entonces, en la formulita, anulamos lo de la cohesión y, mira, a ver, este dato sería cero. Dos cohesión, todo esto se anula. Todo esto se anula. Entonces nos quedaría que el sigma 1 es igual, pero este sigma 1 es dato, lo tenemos acá. Es el triple del sigma 3. Entonces lo reemplazamos y lo igualamos al sigma 3 por tangente cuadrado de phi. De aquí simplificamos, el sigma se va con el sigma y despejamos el ángulo phi. Sacamos de aquí la tangente y el largo tangente sería el ángulo de fricción, 30 grados. Ejemplo 5. Tenemos un ensayo triaxial en una silla con un esfuerzo de confinamiento sigma 3 de 2 kilos por centímetro cuadrado, un esfuerzo desviador de 2,8 kilos por centímetro cuadrado y una presión de poro de 1,8. Si el plano de rotura tiene un ángulo de 57, determine el esfuerzo normal y el esfuerzo de corte en el plano de rotura. Este es el plano de rotura, ¿no? El plano de rotura, este es su ángulo, el ángulo teta. En el círculo de Moore, este ángulo mide 2 teta. Pero el plano de rotura tiene una inclinación respecto del horizontal, un ángulo teta de inclinación. Igual tú sabes por aritmética esto de que desde el origen hasta el centro es la semisuma y del centro hasta el otro lado es la semidiferencia. ¿Correcto? Desde el origen de coordenadas hasta el centro, sigma 1, sigma 3 entre 2. Eso ya es aritmética. Y desde el centro hasta el sigma 1 es la semidiferencia. Y desde el origen hasta la vertical, acá el ángulo es de 90, en este triángulo rectángulo, desde el origen de coordenadas hasta el punto de intersección, ese sería el esfuerzo normal. Muy bien. Como nos están pidiendo que determine el esfuerzo normal y el cortante, vamos a hacer la trigonometría del caso. Ahí está. Lo reemplazas y queda. Y problema 6. Problema solucionario. Problema 7. Ahí está el problema. ¿Cuál es este? Vamos un poquito más. Ahí está. El problema 6 está un poquito largo, como son 3 hojas. Y el 7 y el 8 están propuestos para que tú lo resuelvas. ¿Qué les parece, mis queridos amigos? Les envío esa hojita como para que tengan referencia. Recuerden de que nuestro curso es hacer la teoría, pero les estoy enviando unos ejemplitos resueltos como para que tengan una referencia de
algunos ejercicios. ¿Correcto? Chévere. Y la otra semana les seguiré así compartiendo algunos tips de ejercicios resueltos como para que se orienten para la práctica y el examen. Chévere, para que saquen 20, por lo menos, ¿eh? Hay que sacarte 20, no menos, ¿eh? Si no, muy bien, chévere, muy bien, como debe ser, hermano. La idea es que aprendamos todos los días algo nuevo. Hay otro tema denominado exploraciones geotécnicas y muestreo. Este es el trabajo de campo. El ingeniero arma su cuadrilla, arma su equipo. Se dice cuadrilla al equipo de personal que lo acompaña al ingeniero. Ese es el término de obra. Y ahí viene mi cuadrilla. Vienen unos cuantos albañiles técnicos que lo acompañan al ingeniero, ¿no? En obra se habla así, de la cuadrilla de trabajadores. Entonces, uno va, se arma de la ropa de campo, se pone las botas, el casco, o depende cómo quiera, porque a veces hay ingenieros que les gusta ir de saco y corbata al campo. Ese es su punto de vista, hermano, para que dicen de que va así para que se den cuenta que es el ingeniero. Es su punto de vista respetable, pero yo no creo que sea así. El ingeniero se lo va a notar esté donde esté y como esté. ¿Por qué se dan cuenta los trabajadores quién es quién? Por su lenguaje, que es en algunos momentos muy técnico, en otros momentos refinado, en otro lenguaje, en momentos coloquial, es un buen pata, es un buen amigo, de buenos modales. Y se dan cuenta porque es el que toma las decisiones, es el que ve la solución a los problemas y la gente finalmente se da cuenta que él es el ingeniero, ¿no? Porque vienen a preguntarle, vienen a consultarle, ¿por qué? Porque no saben cómo se hace y precisamente es el ingeniero el que está capacitado, preparado para esas competencias. Muy bien, entonces nos vamos a la exploración. Mira, explorar este mundo. ¿Qué te parece si te soltamos por acá así, solito, en ese lugar como ingeniero civil, por acá, para que construyas algo acá? Mira, nosotros como constructores somos capaces de retar a la naturaleza y alterarla, y ahí donde parece absolutamente invivible, se logra hacer un puente, una carretera, un edificio, una casa, y finalmente la gente va y se arma una ciudad. Ese es un reto, hermano. Imagínate que un proyecto del gobierno diga, señores, vamos al desierto, a tal sitio, y armemos un mundo. Esa es una obra de ingeniero, ¿no? Porque no piensen que es obra de ingenieros hacer una casita de 2, 3, 4 pisos. Eso no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo tiene que ver con inmensas competencias. ¿Te atreverás a hacer algo con esta realidad, con eso que estás viendo? A algunos les da miedo. A mí me impresiona, me emociona. Yo quisiera ir ahorita ya. Hago una carretera, me meto por el mar y salgo por otro pueblo. Sí, aquí en medio hago un complejo, ¿no? Un complejo deportivo, habitacional para toda mi gente retirado del mundo. Indudablemente que tenemos que tener una avioneta para ir a la ciudad más cercana. Es una Cessna, y nos vamos a pasear. Bacán. Por ejemplo, en exploraciones geotécnicas, acá tenemos el perfil del suelo. Este es el aeropuerto internacional de Chinchero, el que tanto lío ha hecho. Esta es la obra que están haciendo aquí en el Perú, ¿no? El aeropuerto, el último que están construyendo. Este es el perfil del terreno. Ajá. Mira, para este movimiento de tierra pidieron 800 millones de soles. Ya la mafia pide demasiada plata también. Pero el movimiento de tierra se lleva un montón de billetes, ¿no? Sí, pidieron 800 millones, por eso es que en el gobierno anterior, donde el actual presidente estuvo como ministro de Transportes, pidieron 800 millones para el movimiento de tierra y en el Congreso lo bloquearon. O
se dieron cuenta de que ahí estaba la mafia. Se detuvo la construcción del aeropuerto. Lo pusieron a Pepe Cuy como presidente y nuestro actual presidente ahí fue ministro de Transportes nuevamente. Insistían y lo votaron a Pepe Cuy. Y actualmente mi clon está de presidente, Martincito. Bueno, no eran 800 millones para Movimiento de Tierra, ¿no? Pero francamente se lo levantan en peso al país. Ese es un problema de nunca acabar las mafias, desgraciadamente. Nos malogran las obras, hermano. Mira, a ver, si cuando se pensó hacer Chinchero, la mafia no hubiese pedido tanta plata, el proyecto hubiera empezado y hubiesen ahí un montón de ingenieros, doctores, magísteres, alumnos, practicantes, bachilleres trabajando. Eso es lo malo, pues hermano, hay que combatir la mafia. Cuando la mafia se mete, lo único que hace es detener la obra y muchos ingenieros nuevos, muchos practicantes pierden la oportunidad de continuar en el proceso constructivo porque el dinero se lo roban. Y esa gente debe ir a la cárcel, indudablemente. Nosotros no debemos estar metidos en esa situación. Felizmente, en el aeropuerto lo están haciendo, aunque parece de que hay problemas, porque en la visita que hicimos hace más de un año, estuvimos por el Cusco. Me parece, como dicen muchos, yo no soy especialista en aeropuertos. Especialista en aeropuertos fue el primer ingeniero civil, don Arturo Casagrande, el de la COPE Casagrande. Él hacía aeropuertos en su época. Si lo comparamos lo que él hacía con esto de aquí parece una cancha y fulbito. Y los aeropuertos más o menos son como canchas de fútbol para olimpiadas inmensas. Parece que aquí hay problemas. Los especialistas internacionales dicen de que eso no es un aeropuerto internacional. ¿Por qué? Porque muy cerquita están los cerros y el clima es muy agresivo. Y cuando haya problemas con el clima, los aviones podrían ir contra el cerro. Pero no han hecho caso a los internacionales, que son los especialistas, y quieren los cusqueños que le haga su aeropuerto. Ojalá no pase nada, hermano, porque lo peor que nos puede pasar es que por capricho político el ingeniero se someta y haga una obra que después tenga problemas. Es mejor no hacerlo, que lo hagan otros. Muy bien. ¿Qué significa prospección geotécnica? Para que tengas nuevo lenguaje. Recuerda que debes ir siempre mejorando tu caudal lexicológico. Tu caudal lexicológico debe ser abundante, convincente, cautivador, que aplauda a la gente, que someta, que abrace auditorios, que conquiste a la gente. El ingeniero debe ser de buen hablar, de buen decir, de buenos modales. En el momento oportuno tener la frase apropiada, el lenguaje correcto, la dicción que haga que la gente voltee y diga: ¿quién está hablando? Ah, la miércoles, ese es un ingeniero, pe compadre. Cállate, ¿te das cuenta? Ese es el nivel que nosotros queremos de los líderes que están ahí escuchándome, no menos. Yo, igual que tú, en un momento de la vida fui alumno también y medio que me daba miedo. Los profes venían con tremendos cursos, tremendas obras. Pero no es así, hermano. Eso es lo normal. Cuando uno empieza algo nuevo, hay cierto temor, eso es normal. Pero de inmediato, pues domina tus sentimientos, ¿no? Haz que tu emoción sea robusta, contrólate, respira lenta y profundamente y sonríe. Nosotros somos los llamados a hacer estas obras inmensas. ¿Quién lo va a hacer? Para eso nos estamos preparando, para grandes competencias, no menos. Muy bien, entonces la prospección geotécnica, ¿en qué consiste? La prospección geotécnica es meterse en el suelo y analizar qué características tiene. Acá es bien curioso el gráfico, ¿no? Ahí está, ¿ves? Un pulpín tipo Cholo Holmes investigando el suelo. Ya está. Entonces, eso es... Ya ves, Yusbelda, te ríe del Cholo Holmes. Mi pata. Entonces, investigando el suelo, eso es la prospección.
De la prospección tú sacas muestras, sacas todo lo que se te ocurre en el camino. Necesariamente tienes que muestrear, ¿no? Aprovecha que te has ido al campo con tu cuadrilla, has llevado todo lo necesario, pico, pala, excavadora. ¿Por qué? Porque cuando el proyecto de un ingeniero es grande, no es una casita. Entonces se aprovecha cuando uno va al campo, llevar todo el equipo. Una cuadrilla tomará muestra, la otra cuadrilla abrirá cancha a punta de machete si hay vegetales, y tú estarás con ojo avisor mirando y dices, mira, esta tierra es media colorada, acá tengo arcilla, va a haber problemas para la cimentación. De inmediato en la mente escenifica, a ver, los del CIMIT son doctores especialistas en cimentaciones de arcillas, tengo que a ellos hacerle una consulta porque aquí parece que yo no estoy tan preparado todavía, nunca he hecho una obra así, pero tú eres el líder, el que maneja el proyecto. Igual sigues avanzando y encuentras un suelo que está medio podrido, esa es la turba o el suelo orgánico, o otro problema. Y entonces la prospección geotécnica va a marcar el perfil del proyecto. Ya cuando regresas al gabinete, empiezas a reflexionar, a escribir, a narrar qué ha habido para tomar decisiones. Esa es la prospección geotécnica. Ir al campo para tomar decisiones. Entonces, tenemos un objetivo de esa prospección. La prospección sería, como a la letra dice, detectar, reconocer, identificar el perfil geotécnico, las profundidades de la napa freática, la profundidad de la roca basal, qué otras obras de ingeniería se han proyectado, a qué profundidades. Recuerda el bulbo de presiones o por la fórmula de Bussinet, el área de influencia de los taludes adyacentes, a qué profundidad será necesario hacer alguna prevención, porque por acá los pobladores cuentan que hay agua subterránea. Ingeniero dice, por acá de vez en cuando abajo hay un río subterráneo que de vez en cuando empieza a burbujear y empieza a aparecer agua, un ojo de agua, un jagüey, una noria, una lagunita. Y ahí encima va a ser tu obra. Tremendo reto. Entonces tomarás muestras representativas de lo que hay y de inmediato llegas a la ciudad y eso va al laboratorio. ¿Para qué? Para hacer la caracterización del terreno. Será una arcilla cohesiva con un alto potencial de expansión porque presenta más del 50% de montmorilonita, o es una arena calcificada cuya resistencia es excelente para poner pilotes friccionantes, o, sabe Dios, me encuentro con suelos que tienen caliche. Sí, dice que acá hay caliche, esto es lo que lo leí en los libros, al fin acá me dicen que acá hay caliche, entonces, ¿qué ensayos haré? Como les cuento, esto es emocionante, hermano, es una profesión bien bacán. Uno encuentra cosas nuevas, cosas que, por ejemplo, acá ya habla de que el primer ensayito del suelo, el clásico, ¿no? El ensayo directo, el ensayo así puede ser in situ o por simple observación, con un ingeniero que tenga 20 o 30 años haciendo obras, al ojo. A eso se llama clasificación del suelo, por ejemplo, por observación, y después el laboratorio te da el resultado final. Entonces, en la exploración tú vas a hacer estudio preliminar, reconocimiento del terreno, exploración geotécnica, ensayo de laboratorio y finalmente interpretación y análisis de todo lo que ha sucedido. Acá tienes, por ejemplo, una maquinita para la prospección. Esta máquina está hincando acá un tubo en el terreno para ver qué cosa hay debajo del suelo. ¿Qué cosa debe llevar un programa de exploración geotécnica? Y mis queridos amigos, esto está ligado a la norma, esto está normado. De inmediato hay que ir a la E.050. Ahí dice bien clarito todo esto de acá.
Dice, ¿cuántos puntos voy a investigar? Cuando habla de cuántos puntos se refiere dónde voy a hacer la calicata, a cuántos metros o a cuántos kilómetros o a qué área de terreno le corresponde la otra calicata, cuántas calicatas en esta área, qué profundidad debo llegar para tomar la muestra. Un metro, 2 metros, depende, eso está en el reglamento, en la norma. La distribución de los puntos en la superficie. O sea, si mi terreno, por ejemplo, digamos que son 3, 4 hectáreas, unos 30.000, 40.000 metros cuadrados. Entonces, ¿cómo se van a distribuir en la superficie esos puntos que voy a investigar? ¿Cuántas muestras voy a extraer? ¿Qué tipo de muestras? Muestras, voy a hacer muestras para que sean no contaminadas, muestras que no me interesa que se contaminen porque el ensayo que voy a hacer es muy sencillo. Eso está explicado en el reglamento. Entonces, este es tu programa y debes tenerlo en la mente. Dice, ingeniero, a ver, presenten su programa de exploración geotécnica. Ya lo tengo, dice, mire, eso ya hace años lo hicimos. Punto, profundidad, distribución y muestreo. Ahora, cada uno de ellos hay que desglosarlo y analizarlo uno por uno. Lo que te decía, mira, a ver, apareció el Reglamento Nacional de Edificaciones. Este reglamento lo tienes que tener como una Biblia. Esto es el documento con el cual nosotros pasamos toda la vida consultando y viendo y refiriéndonos a él, porque algo que pase, la norma lo dice. Algo que no debo hacer, el reglamento lo dice. Por ejemplo, tenemos algunas normas. La 010 de madera, la 020 de carga, la 030 de sismo, la 040 de vidrio y nuestra norma. Ahí está. Acá ya hay gente que está en modo suelo y cimentaciones. Ya se siente en un cimiento, ya. Se siente en un pilote, una losa de cimentación, un suelo generoso. Modo cimentación. También tenemos la de concreto, la 060, la 70 de albañilería, la 80 de diseño y construcción con tierra, la 90 o la 090 de estructuras metálicas y la 0100 de bambú. Justamente la de bambú, la semana pasada me trajeron la consulta sobre un trabajo de investigación que están haciendo sobre el bambú y había unas pequeñas confusiones entre los amigos que me habían hecho la consulta porque algunos me decían que el bambú es la caña Guayaquil, otros me decían que el bambú es el carrizo, otros me decían que el bambú es la caña brava, otros decían que es la caña dulce o de azúcar, otros me decían que el bambú son esos palitos que venden ahí en Sodimac. ¿Cómo eran? Estaban haciendo investigación, prospección geotécnica para un proyecto de investigación que lo van a presentar en un congreso. Yo, por ejemplo, creo que todos conocen el bambú. Esperemos que sí, son materiales de construcción y la norma le ha hecho exactamente una especialmente para el bambú, por algún motivo, ¿no? Porque el bambú debería estar dentro de la norma 10, o sea, el bambú debería estar acá en la madera, porque es una madera, pero es tan especial que se le ha tenido que hacer una norma. Se pueden hacer obras de bambú. Recuerda de que prehistóricamente se han encontrado y hasta ahora están en pie algunas obras de bambú que datan del Imperio griego. O sea, es un material tan excelente que han pasado más de 2000 años y esa obra se mantiene en pie en el último, ya está en la parte final de su vida, pero está ahí dándole batalla. Por ejemplo, acá les muestro algunos detalles ustedes, por favor.
Por favor, ustedes tienen que ir a leer, repasar bonito, se concentran, agarran el reglamento y esto no se puede aprender de ahorita para mañana, no se agarra como loco y dice, ahorita me aprendo de memoria todo eso. Está, hermano, anda con tranquilidad, relájate, siéntate. Primero tienes que saber qué será una estructura porticada de acero. Hay que buscar un libro o preguntarle al Google o algún documento importante. Primero saber la terminología, qué es un pórtico, qué es un muro de concreto, qué es un muro portante de albañilería, cómo son las bases para máquinas, qué es una estructura especial, qué es otra estructura. O sea, empezar con tranquilidad a aprender porque esta terminología la tienes que llevar toda la vida. Ya está. Una vez que tú sabes qué es una estructura porticada de acero, una estructura porticada de acero es simplemente vigas y columnas de acero que pueden estar soldadas, roblonadas o unidas solidariamente con algún material que se use como pegamento. No necesariamente es un roblón, un perno, un remache o una soldadura, acero cromo vanadio, por ejemplo. Recuerda que actualmente han aparecido nuevos materiales y que podría ser motivo de que tú para algún otro curso investigues, ¿no? ¿Cómo se podría soldar un acero con algún nuevo material que no sea la clásica soldadura ni los remaches? Ahí hay mucho que hablar. Entonces, por ejemplo, para estructuras aporticadas, dice tipo de edificación u obra para determinar el número de puntos de exploración. Ver la tabla 6. La tabla 6 es la tabla que está en el reglamento. O sea, estas tablas no se han numerado para este PPT, por si acaso. La numeración de estas tablas son las mismas que están en el reglamento. Entonces, hay que ver acá la tabla 6. La tabla 1 te manda a la tabla 6. Veamos entonces, por ejemplo, la distancia mayor entre apoyos, distancia en metros. Acá este punto, no sé qué hace acá. Es muy delicado cuando uno escribe este puntito, qué cosa quiere decir, porque no lo veo como referencia. ¿No? Con un lector ya acucioso se da cuenta de todo. Bueno, la distancia mayor entre apoyos, creo que, no sé por qué se ha metido acá, creo que están diciendo en metros, ¿no? Ya está. Por ejemplo, para estructuras aporticadas de acero, cuya distancia mayor entre apoyos es menor que 12 metros, acá te habla del número de pisos. Número de pisos incluidos en los sótanos. Menor o igual que 3 en esta columna. De 4 a 8 acá en esta columna. De 9 a 12 y mayor a 12. Entonces, acá en la estructura porticada tenemos la distancia entre los apoyos y el número de pisos incluidos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, de acuerdo a la fuente, establecer el número de exploraciones que se van a hacer para cada uno de ellos y que está indicado en la tablita. Entonces, ponernos a leer y ver todo esto, hay que hacerlo con tranquilidad. Incluso el ciclo pasado, me parece, una pregunta del examen parcial fue esta tabla, la explicación de la tabla. ¿Por qué? Porque este conocimiento es fundamental para hacer la exploración. Entonces, acá tenemos tipo de edificaciones u obras, 1, 2, 3 y 4, y el número de puntos de exploración. Si tu obra es de tipo 1, harás
un punto de exploración para cada 225 metros cuadrados de área techada en el primer piso. Si tu obra es del tipo 2, un punto por cada 450 metros cuadrados de área techada en el primer piso. Si tu obra es del tipo 3, un punto de exploración cada 900 metros cuadrados de área techada por piso. Acá hay un asterisco. Ese asterisco, ¿por dónde lo habrán puesto? Parece que se ha escapado. Por eso es que hay que ir a la fuente, hay que ir al reglamento. Parece que acá algo pasa. No puede haber un asterisco y no puede, tiene que haber la explicación. Y para el número 4, o sea, para una obra del tipo 4 en romanos, uno por cada 100 metros de instalaciones sanitarias de agua y alcantarillado en obras urbanas. Para el caso de habilitación urbana, para viviendas unifamiliares de hasta 3 pisos, el número de puntos de exploración será 3 por cada hectárea de terreno por habilitar. Recuerda de que una hectárea es un terreno de 10.000 metros cuadrados. En la realidad, para que lo veas aquí en tu casa, en tu cuadra, en tu calle, una hectárea es 100 metros por 100 metros, un cuadrado de 100 por 100. Y a 100 metros precisamente es la medida de una cuadra, ¿no? Se supone que las calles, cuando uno dice, estoy en la cuadra 8, en esa cuadra mide 100 metros de longitud, pero a veces las calles tienen cuadras gigantescas y cuadras pequeñitas. La cuadra es de 100 metros de largo y la hectárea es de 100 por 100. Fuente, la E050 del 2018. Profundidad de exploración. Entonces acá tenemos las imágenes donde te dan la profundidad P, el DF, que es la profundidad de desplante, o profundidad hasta fondo de zapata desde el nivel del piso del terreno, y Z es un valor que acá tenemos el valor de Z que depende de B. ¿Quién es B? B es el ancho de la cimentación de mayor área. Por ejemplo, si acá se dispone una zapata de 2x3, una zapata acá de 4x5, una zapata de 4x4, una zapata de 2x3. B es el ancho de la cimentación de mayor área que se haya previsto acá. Tomas la cimentación de mayor área, entonces B representa el ancho de esa cimentación. De todas, escoge la más grande. En ningún caso P es menor de 3 metros, esta profundidad P. En el caso de estructuras sin sótano, y en ningún caso P es menor de 6 metros en el caso de estructuras con sótanos. Acá tenemos sin sótano y acá lo tenemos con sótano. Entonces, ese es el valor de P que viene a ser la profundidad. Desde el nivel del piso terminado, pasando el fondo de zapata, hasta una profundidad Z que equivale a 1,5 B, que es hasta donde influye el esfuerzo por la carga del edificio o de cualquier obra. En este caso estamos hablando de una edificación con y sin sótano. Preguntas y consultas, por favor, hasta acá. Hola, 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 estamos por ahí. La profundidad de exploración en un edificio con sótano, y acá tenemos cuando hay un ducto enterrado, ¿qué hacer? Hay una formulita para hallar esta profundidad. Cuando el ducto está enterrado, para hallar la profundidad Z, y cuando se va a hacer la excavación, es D igual a 1,5 dP, donde dP viene a ser el diámetro interior del ducto y E es el espesor donde se está apoyando. Espesor de... Normalmente se usa una cama de arena preparada
o cernida. Y entonces P viene a ser DF. ¿Te recuerdas? DF es la profundidad desde el nivel del terreno natural hasta el fondo de Zapata. Y Z es 1,5B, donde B es, acá está, mira, Z es 1,5B, donde B es el ancho de la cimentación de mayor área. Muy bien. Igual, cuando se trata de cimentación profunda o de pilotes, tenemos desde nivel del terreno natural hasta el primer piso, de ahí hasta DF, que en este caso ya no es hasta el fondo de Zapata, sino hasta el fondo de pilote, más una profundidad Z. En este caso Z es 6 metros en el 80% de los sondeos, ¿no? Y puede ser 1,5B en el 20%, siendo B el ancho de la cimentación, delimitada por los puntos de todos los pilotes o en la base de todos los pilares. Muy bien. Acá tenemos, por ejemplo, escenas de exploraciones geotécnicas. Por ejemplo, una zanjita, una calicata. Por acá se está preparando para hacer un sondeo. Se están instalando acá los terminales para hacer vibraciones y lanzar ondas. Entonces son procedimientos diferentes que se usan en el campo. Un poco que en la ciudad, por ejemplo, no se podía usar esta máquina, la máquina para hacer el SPT. Imagínate que estamos ahí en un PC y en la avenida Salaverry se quiere hacer un ensayo de SPT para ver la resistencia del terreno. El golpeteo de la máquina es tan infernal que eso está prohibido. No se podía vivir ese día. Entonces son equipos que se hacen fuera de la ciudad, en el campo. Diferentes exploraciones in situ, diferentes equipos. Por ejemplo, el primero es el SPT del que les hablaba, el ensayo de penetración estándar, donde acá, esto es una cañita, es como un tubito, y acá en el terminal es una caña partida. Entonces, cada uno de ellos tiene una tecnología y una forma diferente. Por ejemplo, el TPT termina en forma de un conito, y así cada uno de ellos tiene una especialidad que habría que... No es necesario que te aprendas todos. Esto se va aprendiendo en el proceso ya de la profesión, cuando uno va a una obra y dice, ¿sabe qué, ingeniero? Vamos a hacer ensayo de penetración estándar, usted nos va a ayudar con un par de cuadrillas para que lo dirija. Acá tiene la movilidad, mañana sale. Sí, se ha hablado de SPT, entonces tienes que, si no lo sabes, ponerte a repasar para el día siguiente cómo es el equipo, todo el proceso, sobre todo cuando uno es nuevo, ¿no? Y a veces cuando uno es recién principiante, ya pues le encargan una cuadrilla, le dice, hermano, te toca mañana ir allá a hacer esa exploración. ¿Cuándo vas a aprender? Bueno, hay que ir leyendo con tiempo, preparándose, porque ese es el proceso de aprendizaje. Más o menos entre 3 y 5 años te lleva ese proceso. Yo creo que al 5.º año debes emprender el vuelo. Como le dije siempre a la gente, al 5.º año te tienes que largar, hermano. Ya no estés en una constructora, ya no estés ahí. Ándate, arma tu propia empresa, busca tu propio proyecto, y así como a ti te enseñaron, anda formando gente para que te apoye. Ese es el proceso normal, natural que se sigue. Termina la universidad, vas a practicar, vas aprendiendo de los doctores, de los magísteres, y finalmente emprende el vuelo. Como debe ser. Lógico. Recién llegó Soto. A ver, ¿a dónde se había ido? Ahora, los ensayos in situ. El clásico SPT. Ensayo de penetración
estándar. Apréndete esto, es la norma ASTM 1586. Entonces, el SPT es tan, pero tan famoso y tan elemental que te tienes que saber toda esta información. Si no, no has pasado por el curso. Mira, si no sabes toda esta información, no has pasado por el curso. El curso pasó por encima de ti. Tienes que saber todo esto con tranquilidad. Hay que ir leyendo, apropiándose de los datos. El SPT, ensayo de penetración estándar, se trata de hincar en el terreno un tubito, hablando en términos comunes, ¿no? Un tubito que en la punta se dice que es una caña partida, porque al tubito se le ha hecho una hendidura, un corte. Ya está. Para que el tubito del SPT ingrese en el terreno, hay un martillo que pesa 63,5 kilos. Ya te imaginas el peso de este martillo, ¿no? Y es lanzado desde una altura equivalente a 76,2 centímetros, que es la altura estándar. No sé si tienen la imagen del equipo por acá. Ahí está, para que lo vean al equipo del SPT, para poder más o menos manejar en la mente las ideas. Este es el tubito del SPT, la caña que debe entrar en el terreno. Acá tienes una panorámica abriéndolo por dentro. Acá está el inmenso equipo con el que se trabaja para poder hincarlo en el terreno. Entonces, acá tienes la caña que va a entrar en el terreno y esta es una máquina que va a permitir con un martillo de 63,5 kilos ir golpeándolo. Lo va golpeando hasta que logra entrar, va entrando y debe cumplir ciertos requisitos. Se cuenta el número de golpes. ¿Correcto? Esta es la cuestión. Acá está la cañita que debe entrar en el terreno. Entonces, teniendo eso, creo que podemos ir analizando esto, ¿no? El número de golpes necesarios para introducir el muestreador 30 centímetros en el suelo se conoce como el número de golpes SPT, o sea, el número N. A ver, el número, cuando nosotros decimos así en obra, ¿ya consiguieron el N del SPT? ¿A qué se refiere? Se refiere a la cantidad de golpes que se le ha dado al muestreador para que ingrese 30 centímetros en el suelo. Ese es el N del SPT. El número de golpes que se le da al muestreador para que ingrese 30 centímetros en el terreno. Ahora, este N del SPT es un número, pero por ejemplo, es que me digan 20. ¿Pero qué significa 20? No tiene unidades, no tiene nada. Entonces, los ingenieros se han dado esa habilidad tan característica y han hecho una relación entre N, o sea, entre el número de golpes y la resistencia al corte no drenado para suelos cohesivos y el ángulo de fricción para suelos granulares. Con el N del SPT ya se tiene la resistencia al corte y el ángulo de fricción. Claro, hay un truco para pasar del N del SPT a la resistencia y al ángulo de fricción. Claro, hay toda una teoría y fórmulas al respecto. Y la caña partida al entrar al suelo va a sacar una muestra alterada. El procedimiento está acá. Se introduce el mostrador 15 centímetros, se anota el número de golpes. Si no se puede lograr una penetración en 50 golpes, se hace una marca y se considera que esto ha sido rechazado. Si se puede conseguir, se continúa. Entonces primero entro 15 y después se registra el número de golpes necesarios para penetrar los siguientes 30, cada 15.
El valor del n será n1 más n2, o sea, los segundos 15 centímetros más los terceros 15 centímetros. Y esa será la resistencia a la penetración. Si en 15 centímetros el número de golpes pasa de 30, perdón, pasa de 50, o si en 30 centímetros supera los 100, solo se registran los 10 golpes que se han avanzado. Y se establece la palabra rechazo y ahí se corta el ensayo. Gracias por haber estado acá, mis amigos. Hasta ahí la sesión de hoy día. Me voy a otra aula. Continúen leyendo, por favor. Este está recién empezando para la siguiente clase. Ya se estableció que se va a enviar finalmente por el aula virtual. Voy a enviar un trabajo para que en 3 días lo devuelvan. Hoy día en la noche debe estar ingresando. Se les va a enviar un correo masivo indicándoles qué tareita van a hacer. Si no hay preguntas, gracias por su atención. Que le vaya bonito. Felicidades. Mente positiva y a triunfar.